su hermano en Cristo, su amigo también, espero, Gerson Bravo desde Nicaragua. Vamos a estudiar, vamos a compartir el curso de Antiguo Testamento. Algunos de ustedes han estado en las primeras lecciones y pueden ponerse al corriente de forma fácil yendo al enlace que se ha compartido de los videos anteriores. Esa es la dinámica más fácil para poder ponerse al día y recomendaría a los que no estuvieron en la primera y segunda lección hacer una síntesis de video. Algunos de ustedes ya la enviaron, así que no tienen que volverla a hacer. Solamente aquellos que se integraron recientemente, aquellos que no han cumplido con esos deberes, solamente ir al video 1 y al video 2 y allí encontrarán eh, todo el contenido de la lección y creo que puede ser de mucha ayuda. Luego hacen una síntesis, puede ser una página escrita a mano o bien redactada en formato de computadora, en una hoja de Word, pero es opcional. A veces me gusta mucho que escribamos cuando hagamos alguna tarea, porque escribir permite el ejercicio ortográfico, hacer el ejercicio de la palabra. Al escribirla nos da muchas ideas. La palabra se escribe así, sí o no, entonces nos deja tareas de investigación a nivel individual. Esta noche creo que estamos la mayoría, ¿verdad?, de los estudiantes y hoy vamos a compartir algunos aspectos que son interesantes. Eh, Algo que quisiera considerar como una pregunta, ¿de qué se predica más? ¿Del Antiguo o del Nuevo Testamento? Del Nuevo. Del El Del Nuevo Nuevo, Nuevo, Testamento. del del Nuevo, Nuevo Testamento, hermano. Del Nuevo Testamento. ¿verdad? ¿Y por qué creen ustedes que se predica más del Nuevo que del Antiguo? Porque, hermano, en el Nuevo Testamento habla sobre la nueva ley, que es la ley que trajo Jesús. Entonces habla sobre el plan de salvación, que está mayormente en el Nuevo Testamento, obviamente. Claro. Y en algún... Hermano, también Hermana Reina. perdón, también se habla en el Nuevo Testamento porque mayormente lo que se busca es el tema del bautismo, Sí, porque no se el presenta Evangelio, el evangelio, bautismo, exacto, no se presenta la otra cosa que transformación. el tema. Ujú. Ok. Ahora, Y la otra cosa, hermano, es que la iglesia, digamos, en esta parte, la iglesia de Cristo es una iglesia neotestamentaria, en ujú, esa parte. correcto. Ahora, ¿cuál es nuestro interés de poder volver al Antiguo Testamento y estudiarlo de una forma más amplia? Es tener una mejor comprensión, una mejor visión de la perspectiva incluso de los profetas que anunciaban algo y que lo cumple la palabra en el Nuevo Testamento. Acontecimientos que nosotros damos por hecho y que en el Antiguo Testamento son narrados de una forma muy particular. Algunos de ustedes recordarán que la semana pasada estábamos haciendo una línea histórica de acontecimientos, personajes que coincidieron en lugar, no en tiempo, pero sí en el mismo lugar. Algo que a mí me parece interesantísimo es que en el capítulo 37 del libro de Génesis, el lugar donde dejaron abandonado a José, llamado Dotán, es el mismo Dotán donde estaba el profeta Eliseo con Giesi. Por eso hoy quisiera, es mi noble deseo, que veamos algunos aspectos, bueno, no podemos compartir pantalla, pero pues, hubiese sido interesante porque hoy traje más imágenes. ¿Alguien de ustedes es hospedador o está todavía conectado, el hermano? Eh, Facilíteme, por favor, acceso, hermano. Ok, ahora sí. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver algunos aspectos bien interesantes sobre por acá. Mm,
Solo vamos a compartir pantalla. Solo déjenme les comparto algo aquí y vamos a este interesante punto. Ok. Tienen en pantalla el primer mapa. Vamos a ampliarlo un poco. Ahí lo tienen, ¿verdad? Conflictos del Antiguo Testamento. En, en esta región girará todo el contexto de Canaán, el pueblo de Israel, la cultura semítica, el desarrollo de la religión y también los conflictos que hasta el día de hoy siguen perseverando. En este caso, este mapa es un mapa un poquito más actual, donde separa Israel, como ustedes lo pueden ver en un color amarillo, y unos vacíos como la Franja de Gaza en la actualidad y Jerusalén. Para poder entender el presente, hay que interpretar el pasado. Interpretando el pasado, podemos tener una mejor comprensión incluso del futuro. Les voy a poner un caso. ¿Alguien sabe lo que ocurrió el 12 de octubre del año 2023 cerca de la Franja de Gaza? Fue el conflicto armado en una actividad donde jóvenes, hombres, mujeres, adultos de todas partes del mundo llegaron a celebrar una festividad de música electrónica. ¿Y sabe dónde fue? Fue precisamente en el Negev, en el desierto del Negev, un lugar que no ubica en el contexto bíblico. Y casualmente, ese día, ese día que se hace esa celebración, coincidía con una fiesta judía tradicional. Pero la gente se volcó al festín y esto muchos lo han interpretado como un acto irreverente delante de Dios, porque incluso tenían allí un adorno muy típico de la adoración asiática. Y entonces ustedes pueden ir a las imágenes de internet, investiguenlo con calma, y ustedes van a ver que allí en esa festividad llamada Nova o algo así, en esa fecha se celebra eso y estaban a 4, o sea, estaban a 4, de 4 a 7 kilómetros de la Franja de Gaza. O sea, un sitio muy, muy peligroso. Entonces, de allí parten los conflictos, pero no son los primeros conflictos entre Israel con Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina es mucho anterior al contexto del siglo XIX y siglo XX. Esta situación empieza incluso desde la llegada de los primeros migrantes que se alojan en la región de Canaán. Todo esto que nosotros conocemos como Israel y regiones que son circunvecinas como Jordania, Transjordania, Yemen, Siria, Líbano, que están entre Egipto y Arabia, le correspondía a la región llamada Canaán. A Canaán, dijimos la semana pasada, que se le conoce como una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Por la abundancia de sus animales o de sus bestias
denominadas de origen ovino. Había muchas ovejas y cabras. Por lo tanto, ellos consumían mucho la leche, preparaban el queso y era muy común. También tenía abundante miel porque habían espacios donde las abejas depositaban su miel en algunas colmenas, en árboles grandes. Incluso se sabe que en los árboles de dátiles solían encontrarse también espacios muy favorables para que las abejas pudiesen allí almacenar, depositar su característica miel. Por lo tanto, este lugar va a ser un lugar muy próspero. En la Biblia se hace una referencia acerca de las personas que vivían en Canaán. ¿Cómo son esas personas que vivían en Canaán? Ustedes leen el capítulo 13, versículo 32, 33, y hay un relato que dice, esto es algo de interpretación que vamos a hacer del Antiguo Testamento. Se dice que los cananeos eran hombres gigantes, enormes, y éramos, a su parecer, como pequeñas langostas. Entonces, el texto, de alguna forma, en su narrativa, esto hay que tomarlo en cuenta, da la impresión, da la idea de que los cananeos eran exageradamente grandes y los israelitas eran tremendamente pequeños. A esto, a esto se le conoce como hipérbole. Es una figura literaria. Exageración. Es por esa razón, cuando ustedes han visto imágenes de los 12 muchachos que vienen a explorar la tierra, cruzan el Negev, llegan a la tierra, exploran la exploran por un periodo de 40 días y van 12 muchachos. Va Samúa, Safat, Caleb, Igal, Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. Estos 12. 10 no tienen fe, 2 sí la tienen. Pero hay algo curioso, que en las narrativas que se hacen sobre este acontecimiento, es que dice que los frutos eran tan grandes, tan hermosos, y las imágenes que se recrean al respecto es que traían un racimo de uva, que traían frutas que eran tan enormes que tenían que cargarla entre dos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Una exageración intencionada en el relato para darle un resalte, algo más esbelto, o sea, le da más brillo, más entonación al relato. Les voy a poner un ejemplo muy interesante que yo vi esta semana anterior. Yo quería conocer una ciudad que se llama Almolonga, el Valle de Almolonga en Guatemala. Se dice que allí están las frutas, las verduras más grandes de todo el mundo, porque allí es un lugar bendecido por Dios, allí no existe cárcel, no hay prisión. Entonces es un lugar muy mítico, pues, en nuestra cultura latinoamericana, particularmente entre Guatemala y Nicaragua. No sé si ustedes han escuchado hablar de Almolonga. El que vive en Guatemala seguro sabe de esto. Entonces, yo quise comprobarlo tras retornar del seminario en México. Y nos venimos viajando por Xela, por Quetzaltenango, y descendimos a Almolonga. ¿Qué es lo que descubrí? Que sí hay frutos grandes, o sea, poco usuales, pero no son tan grandes como se dice, como se anuncia. Entonces, hay una idea que se crea acerca de algo, de alguien. Hay mitos, hay perspectivas, hay leyendas. Eso es lo que hoy vamos a desmitificar sobre algunas leyendas, sobre algunos acontecimientos, sobre algunos hechos y sobre algunos textos antiguos que del Antiguo Testamento no tenemos rastros, que no se conocen, pero que de alguna forma sí influyeron en el relato bíblico. Por esa razón, creo pertinente conocer un poco la geografía de Israel, conocer la geografía de la región de Arabia
y también conocer cómo estaban compuestos los imperios de la época, entre los que incluye Egipto, que ustedes han estado estudiando un poco. ¿No es cierto? Estuvieron estudiando un poco acerca de la cultura egipcia. Entonces yo le voy a dar la oportunidad a 2 o 3 voluntarios que nos quieran contar algo de lo que han estudiado sobre la cultura egipcia. Pero esto después de que miremos lo siguiente. Hay relatos, hay relatos del Génesis 1 versus Génesis 2 que yo quise que ustedes tomaran en cuenta, que aparece en el texto sugerido. Esto aparece en el texto sugerido, ya de la página, no sé, 36, 40, 45. Yo quise solamente ponerle el foco en estos aspectos interesantes que se señalan en el libro de Sicre, que yo les compartí allí en el portal del canal, ¿verdad? De Telegram. En los relatos de Génesis 1 y 2, solo como referencia, en Génesis 1:2 dice que Dios hizo la luz, hizo la luz, versículo 3, y se hizo la luz. Pero es interesante que se mencione la luz como un todo y luego se mencione y se distinga de la luz en general el sol, la luna y las estrellas. El sol y las estrellas. Dado que en este caso la luna se ha descubierto que ella solamente refleja, ella no brinda, no irradia luz, solo refleja la luz solar. Entonces, por esa razón, el tema de la creación de la luz antes del sol es un punto interesante dentro de los conflictos del Antiguo Testamento. Hay muchos conflictos en el Antiguo Testamento. También en Génesis 1 dice que fueron creados el varón y la mujer. Dice, varón y hembra los creó. 1:26, 27. Pero en el capítulo 2 dice que creó primero al hombre y luego procesa el tema del nacimiento de la mujer o de la creación de la mujer, producto de la cirugía que se le hace a Adán. Ah, esto es interesante, por ejemplo, cuando hablamos de la familia ya en el capítulo 2, ya algo que sí me crea conflicto, no sé si a ustedes, pero a mí me crea conflicto, que a Adán se le sugiere que deje a padre y madre y se una a su mujer, cuando ni siquiera Adán ni Eva tenían padres. Adán y Eva no tienen padres, pero se les sugiere desde el capítulo 2, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender lo que estudiamos la semana pasada sobre el tema de las tradiciones literarias del Antiguo Testamento. Que las tradiciones literarias del Antiguo Testamento estaban influidas o tenían una influencia de narrador. Ahora, obviamente fue necesario rabinos, traductores, narradores, incluso los mismos narradores bíblicos, los personajes que nosotros conocemos, con tantas cosas que ellos hacían, era difícil que fueran narrando ellos particularmente. Por eso era necesario amanuenses, narradores, escribanos. Por esa razón siempre habían eruditos narrando al pie lo que se iba describiendo, lo que se iba diciendo. Por esa razón podemos tomar en cuenta que el tema de la familia ya influye más la parte de las tradiciones. Hablamos de 4 tradiciones la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? El que se le olvida lo puede revisar en el video anterior. Hablamos de 4 tradiciones. Hablamos de la tradición ya vista, la tradición eloísta, la tradición, no sé si lo lean por acá, no sé, no se va a leer. La tradición ya vista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Que de alguna forma los textos, o sea, sea una propuesta, una hipótesis, que algunos textos tengan un perfil particular para narrar ciertas cosas. Aquí también les dejo una idea sobre el tema del hueso de mis huesos. Cuando dice huesos de mis huesos y cuando dice el texto que de Adán fue cortada su costilla, en hebreo la palabra
costilla no es costilla. Si no es costilla, ¿cuál es la palabra? Esa es una inquietud nada más. No la vamos a estudiar. Solo es una inquietud que yo les dejo para pensar que el texto, cuando dice hueso de mis huesos, cuando dice que Dios cortó una costilla, esto a lo mejor podrá sonar un poco inusual, extraño, pero hay que estudiar esa parte porque el texto realmente da algunas ideas interesantes a considerar. Bueno, otro elemento importante es la palabra ayuda idónea en hebreo. Ayuda idónea, tomen nota de eso y luego lo pueden estudiar si ustedes quieren. Y a lo mejor lo toman en cuenta en el estudio de Pentateuco. Pero algo interesante es que ayuda idónea, como nosotros lo entendemos, en hebreo no era necesariamente entendido como soporte, como ayudante, no, sino como quien te corrige, quien te exhorta. O sea, la ayuda idónea es el que te ayuda a crecer. Esa era la cosmovisión hebrea. Vamos a continuar. Una de las situaciones más interesantes que podemos nosotros reflexionar es el tema de la familia y la cultura hebrea que se va a diseminar a través de una familia que nosotros conocemos, que es la familia de Abraham. Como ustedes saben, hay una promesa de parte de Dios para Abraham, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y que de allí, de Abraham, vendrá la bendición. ¿Cuál fue el primer hijo de Abraham? Los escritores del Antiguo Testamento, el narrador del Antiguo Testamento, nos dice que el primer hijo nacido de Abraham, su primogénito, se llama Ismael. Ismael. Por lo tanto, el primogénito tenía el beneplácito, la bendición del Padre. Es por esa razón que fue tan chocante para Abraham el tema de que él tuviese con Agar un hijo llamado Ismael y ahora este hijo va a ser el príncipe y de ahí van a salir sus hijos. Por esa razón, llega un conflicto mayor cuando Ismael crece, cuando Ismael es grande. Ismael en algunos relatos no canónicos se manifiesta como Ismael se ríe, se goza de el bebé al ver a su hermano menor. Y en la cultura islámica, en el relato, el usurpador es Isaac y que le toma toda la bendición de su padre y realmente en el relato es muy duro, muy difícil asimilarlo, porque lo que pasa con Agar es que Agar es cuando Sara queda embarazada, da a luz a su hijo, le dice a Abraham que eche de su casa, que la saque a Agar y a su hijo Ismael. En el relato se dice que de Ismael van a salir, según la historia, 12 príncipes que habitarán la región de Arabia y que de su descendencia prácticamente, allí lo asocia a Mohamed o Mahoma, lo asocia a la descendencia de Ismael. De hecho, su texto, la narrativa del texto es el Corán. Su libro es denominado el Corán y es para ellos un libro sagrado. Ellos no desmeritan el trabajo de la Biblia, pero ellos consideran que la Biblia tiene más errores que aciertos. Por eso estudiar el Antiguo Testamento y conocerlo un poco mejor, más ampliamente, ayuda mucho a la comprensión de este tipo de perspectivas. Algo que sí debemos tomar en cuenta es que en el Antiguo Testamento quise hacer este cuadro comparativo. No sé si quieren tomarle fotocaptura o como ustedes gusten. Lo que yo quiero señalar aquí es tres relatos
que resultan conflictivos. Esto lo narra Sicre en el libro Introducción al Antiguo Testamento. Entonces quise tomar este elemento como parte de las situaciones conflictivas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos ahí Salmo 78 y Salmo 105. Salmo 105. En este relato, los acontecimientos suscitados no van en el mismo orden. Ahí pueden ver, por ejemplo, convirtió en sangre, pero en el capítulo 105 de Salmos, dice que mandó tinieblas e hizo que se oscureciera. Luego, las plagas de las moscas, que aparece muy posterior en el relato. Entonces, ¿qué podemos nosotros considerar? Que en la narrativa del texto, muy seguramente no fueron los mismos narradores. Es decir, que el texto de David, muy seguramente fue escrito por varios autores. Y la mayoría de los narradores, la mayoría de los investigadores bíblicos, los biblistas, lo que consideran es que el libro de Salmo es muy posterior a la ubicación en la cual se le presenta. O sea que fue posterior. Que si bien es cierto dejar alegados David el rey, muchos otros relatos fueron incluso propuestos por otros judíos, por otros israelitas de buena mano. No es tampoco, no desmerita el texto. Lo que hace es como crear cierto aporte. Y eso es respuesta a este tipo de situaciones. Cuando dos relatos no coinciden entre sí en una investigación, lo que ocurre es que hay dos narradores. Hay dos narradores. Lo van a ver en varios acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Acontecimientos paralelos que ustedes van a ver que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Éxodo, Éxodo 1, 5, pueden llevarlo ahí, checarlo ahí, revisar el texto. Y de aquí parte también otro elemento histórico dentro del panorama del Antiguo Testamento, dentro del contexto antiguo testamentario. Dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. ¿Cuántos dice Esteban en el libro de Hechos capítulo 7? No dice que fueron 70, dice que fueron 75. Pero esto obedece, según algunas narrativas, a que algunos nacieron ya, o sea, algunos hijos nacieron, esos 5 son hijos ya nacidos en tierra egipcia. O sea, que 5 mujeres dentro de la genealogía estaban encintas y tuvieron a sus hijos allí. Entonces, esa es parte de los cuestionamientos y respuestas sobre ese tipo de temas. Pero también se señala, por ejemplo, que cuando muere José, se levantó un faraón que no conocía a José y no conocía a sus hermanos. Eso lo dice el relato en el verso 8, Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Esto obedece a la cultura de los Ixos. Los Ixos gobernaron en ese contexto, fueron los que tomaron el poder en la región de la nación. O sea que con quien se asoció José, muy seguramente haya sido con los Ixos. Por lo tanto, cuando cae el gobierno de los Ixos, se levanta una nueva generación de faraones que no tienen ningún vínculo. Son aquellos los que le ponen el yugo
a Israel. Ya son de las dinastías que nosotros conocemos y que se van a levantar. Para esto, me gustaría, viendo el contexto, ¿no? de Moisés, del pueblo, ¿quiénes de ustedes investigaron un poco acerca de Egipto, la cultura egipcia? Vamos a tomar 3 voluntarios. Hermano, bueno, no era, era acerca de las curiosidades de los egipcios. Una de ellas que me llamó la atención, yo había escuchado, pero no sabía mucho, era en cuanto a los gatitos, que los gatitos Ajá. eran venerados, eran cuidados de una manera especial y significaban mucho para ellos. Tanto así que dice que un romano mató a uno accidentalmente y dice que se le dejó ir todo un tumulto de personas y lo mataron en venganza por el gato. También que la otra era de que se encontró vestimenta antigua, tan antigua de hace unos 5.000 años, la vestimenta más antigua. También que los escarabajos eran simbolizados la resurrección y la muerte después de la vida, más allá después de la vida. También otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que se llegaba a visitar una casa y usted llegaba y le ofrecían algo de tomar y era como exigido que si usted tomara hasta el último trago de aquel líquido que le daban, porque si no, entonces se venía como una mala suerte para las jóvenes, especialmente las solteras en ese hogar. Entonces son como supersticiones, como cosas raras que existían. Sí. Muy bien, gracias, hermana. ¿Quién más? Ronald. Levante la manito para darles el espacio, ¿verdad? En el orden. Ronald. Buenas noches, bendiciones, hermano. Según mi Bendición. investigación, algunas costumbres extrañas que tenían la costumbre de la momificación de los cuerpos. También el uso de amuletos para la protección y la creencia en deidades con formas de animales, como ya había dicho la hermana, que adoraban a los gatos. Otra cosa sería también de que practicaban la adoración de los faraones como dioses vivientes, que a los faraones los tenían como unos dioses vivientes. Correcto. ¿Alguien más? Ok. Ulises y Buenas Rebeca. noches, hermano. Otra cosa que yo investigué también es que dice que la cultura egipcia era una cultura sofisticada, que innovó la arquitectónica y la construcción y también aportes médicos. Correcto. Rebeca también. Rebeca Raquel. Bueno, algo que considero relevante, aparte de lo que dijeron los demás, es que se casaban entre ellos, o sea, entre mismas familias. Había como, no me acuerdo cómo se dice esa palabra, pero entre ellos, y por eso incluso un faraón que se llamaba Tutankamón tenía defectos genéticos porque entre ellos mismos se escuchaban. No, bueno, se juntaban, no son animales, Claro, pues, pero se juntaban. claro, claro. Y también que cuando los enterraban con cosas, con sus pertenencias. Algo que hay que señalar respecto a las honras fúnebres es que a ellos se les enterraba con materiales valiosos, oro, porque ellos consideraban un renacimiento, un renacer. Y en algunos casos fueron enterrados con personas vivas, con sirvientes vivos, para que les sirvieran en el más allá. Siguiente voluntario, y con hermana Lised. Con ella cerramos este ciclo, pero vamos a dar más espacio. Lised, por favor. Tiene que abrir micrófono. Okay. Su máxima autoridad era el faraón, el cual se legitimaba por medio de la religión. O sea, para hacer su legitimidad era hacer la religión en creer en los dioses que ellos tenían, ¿ya? Y pues el Nilo era una gran representación para ellos, ¿verdad? Como parte de su cultura. Correcto. Vamos a Collado.
que él cierre. Vamos a darle el chance. Ok. Otra de las cosas investigadas, hermano, es que ellos cuando tenían los pudientes, en este caso los faraones, lo tenían, pero las personas cercanas de él, de ellos también, entonces se especializaban en estudio de matemática, aritmética, astronomía, creo, perdón, astrología. ¿Qué más ellos tenían? Bueno, el faraón era el que controlaba la economía. Y también era el intercesor ante los dioses que ellos tenían paganos. Y también una de las cosas que investigamos, muchos de los faraones morían jóvenes porque en su gran mayoría los estudios que han hecho a los cuerpos momificados es que a la gran mayoría padecían enfermedades, entre ellas como la malaria. Bien. Es interesante estudiar el contexto histórico de las naciones circunvecinas a Israel, porque van a tener influencia en el relato, en la narrativa. Por eso es que llegamos a puntos históricos en los cuales se relata, por ejemplo, que Jesús, perdón, que cuando el pueblo van al desierto en la península del Sinaí, al descender Moisés, dice el texto bíblico que al descender el pueblo está celebrando al buey Apis. Y cuando construyen ese becerro de oro, becerro en singular era uno. Dice, estos son vuestros dioses, le dice Aarón al pueblo, vuestros dioses que te sacaron de Egipto. Pero ¿cómo le dice? Un plural de la deidad, de dioses en plural, cuando solamente el texto revisa, define que hay un animal, o sea, una figura. Era por el politeísmo, por la perspectiva que tenían ellos. Quien rompe la barrera del politeísmo es la nación de Israel. El pueblo, los pueblos antiguos eran muy paganos. Los pueblos antiguos eran muy dados a paganizar todo y eso es algo que se va a dar en múltiples culturas y van a haber reinos, imperios que van a gobernar en el mundo antiguo a lo que la narrativa histórica, la historia universal denomina la prehistoria. Y está la edad de hierro, la edad de bronce, la edad de piedra. Entonces, estos nombres que se le da a las etapas de la historia constituyen acontecimientos o periodos de tiempo en los cuales, en muchos de los casos, algunos personajes bíblicos vivieron, algunos estuvieron en ese entorno, en ese contexto. Por eso, no es, les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando ya nacido Isaac, volviendo al tema de Isaac, Dios le pide como ofrenda a Abraham que sacrifique a su hijo? El lector puede pasar inadvertido acontecimientos como este, pensando de forma superficial solamente, de que ese fue solo un acto de fe, ¿verdad? Quería probar la fe de Abraham, ¿sí o no? Pero debemos de ponernos en el plano contextual e histórico. Lo extraño no es que Dios le pidiera a Abraham su hijo. Eso no era lo extraño. Y lo voy a explicar por qué. Porque la mentalidad de los cananeos, de los fereceos, de los filisteos, de los persas, de los babilonios, de los caldeos, era normal. Era normal entregar a sus hijos en sacrificio al dios Moloch. Era algo común. Lo que hace en la narrativa histórica algo trascendental y el único hecho, el único acontecimiento bíblico en el cual Dios pide una acción tal es con Abraham y es con el padre de la fe. ¿Por qué? Porque quería decirle a Abraham
y esto es lo interesante, no es que Dios se lo pidiera, lo interesante es que Abraham se diera con voluntad entregar a su propio hijo. Pero es en el momento más álgido de la historia que va a descender con su cuchillo para el sacrificio, pero Dios le dice a través del ángel, no toque a este muchacho, yo no soy así, yo no soy como los dioses paganos que ustedes adoran, que tú, no que tú adoras, sino que tus padres adoraban al otro lado del río Tigris, del río Éufrates, que son las tradiciones de Akkad, de Babilonia, de Asiria, de Persia, de Media, todas esas culturas que estaban inmersas en un paganismo tremendo, en un paganismo que hervía. Por lo tanto, lo que despeja la mente en este texto es, no sé si ustedes ya lo habían considerado eso como un elemento de estudio, como algo muy llamativo, pero es importante tomar en cuenta la parte teológica de la narrativa, cómo se le está diciendo a Abraham desde temprano que ya no debe adorar como adoran los paganos, que ya no puede servir a Baal, no puede servir a Moloch, no puede servir a Kium, y lo quiere distinguir del resto de los dioses, lo quiere distinguir, o sea, quiere mostrar su poder ante todo, y lo va a hacer en diferentes acontecimientos bíblicos. Es más, se va a presentar Dios en el Antiguo Testamento como el Supremo. Si hay algo que podemos distinguir o podemos señalar de Dios en el Antiguo Testamento, es que Él se presenta como el Shaddai desde el Antiguo Testamento. Shaddai significa el que gobierna en las alturas. Por lo tanto, el Señor es Señor de las montañas y desciende. A eso se le conoce como inmanencia en el estudio de teología. Es la inmanencia de Dios. Dios es inmanente en el sentido de que Dios desciende, pero también vuelve a su posición y que puede moverse en cualquier lugar. Se mueve en mí, se mueven ustedes, porque él todo lo puede. Eso es inmanencia. Y trascendencia es lo que se pensaba en el siglo XV, que Dios está allá arriba, entonces él tiene ese contacto con el hombre, de arriba hacia abajo. Él es ascendiente, porque viene al hombre y el hombre puede orar al Padre. Entonces, eh, él es inmanente, pero también es trascendente en ese contacto del hombre con Dios. Arriba hacia esa idea que nosotros tenemos de que Dios está allá arriba, ¿verdad? Pero la palabra arriba es muy, muy, muy compleja. Es decir, esa expresión de que Dios está arriba es una cosmovisión muy judía de lo que estudiábamos la semana pasada también, de que ellos pensaban que había como un límite de la tierra tenía un límite de un lado al otro, no era necesariamente redonda para la mentalidad de ellos, y que había agua abajo y agua arriba, y que existían tres cielos, el cielo de las aves, el cielo de las estrellas y el cielo de Dios. Entonces, eso de arriba, que arriba está Dios, si ustedes señalan hacia arriba, ustedes, el arriba nuestro es el abajo de los chinos. Entonces se vuelve muy, muy relativo, muy relativo. Pero cuando hablamos de la inmanencia de Dios, es que Dios está en todos lados. O sea, Dios se presenta poderoso, con autoridad, y Él está en todo lugar. Entonces, lo celestial se vuelve algo inmaterial, algo que no podemos calcular, algo que no podemos medir en distancia. ¿A cuántos años luz está Dios? ¿Por qué? Porque Él está en todo, Él lo es todo, Él lo abarca todo. Por eso, cuando estudiamos Antiguo Testamento, vale la pena hacer una revisión de cómo Dios se presenta en cada uno de los textos del Antiguo Testamento. En Génesis, Dios se presenta como el creador, como el hacedor de las cosas de la nada. En Éxodo se presenta el Señor Yahweh, Yahvé, como ustedes lo conocen, ¿verdad? El Todopoderoso, aparece como libertador. Luego, en Levítico, aparece como el purificador.
En Número aparece como el protector en el desierto, como el proveedor. En Deuteronomio, como el guiador, el enseñador de la ley. En el libro de Josué va a ser el que le va a proveer, el proveedor de la tierra prometida. En Ruth será el que redime, el que da la oportunidad de cambio de vida. Y así sucesivamente lo vamos a ir viendo poco a poco en los relatos del texto, cómo se va presentando Dios en el Antiguo Testamento. Por eso vale la pena, les digo, ver a Dios desde esa perspectiva, de una perspectiva un poco más amplia. Vamos a tomar en cuenta ahora un punto geográfico también, histórico, que forma parte de los elementos de estudio que no los vamos a omitir. Esta imagen obedece a Gilgamesh. Gilgamesh es de la cultura babilónica y Gilgamesh es muy, pero muy antiguo, muy antiguo. En su epopeya, Gilgamesh es como un guerrero valiente y fuerte que domina con facilidad los leones, los animales silvestres. Pero, mire que hay dos cosas que no quiero omitir. Esta barba de Gilgamesh es una barba muy particular de la cultura caldea, persa, de Media y de Babilonia. Ustedes notan la posición de los pies, cómo están ubicados. Están ubicados de una forma horizontal y uno puesto sobre el otro. Es imposible que una persona se ubique así, de forma natural. ¿Qué pasa? Es que la proporción o la idea de imagen en el antiguo mundo, o sea, en la antigüedad, era muy, muy tradicional de ver el mundo de una forma más plana, al menos las imágenes, la proyección de las imágenes. Todavía esta imagen ya es una imagen más estilizada, pero las imágenes egipcias, si ustedes la logran ver, ustedes van a encontrar que cuando se dibuja o en los gráficos egipcios, es muy parecido a este. Se pone el pecho frontal, el rostro de frente, pero la cintura hacia un costado para graficar claramente las piernas. Entonces, eso era muy común, muy, muy común dentro de la cultura. ¿Qué es lo que me llama más la atención de la epopeya de Gilgamesh? Que en su tradición narra de forma paralela un diluvio universal. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma las tradiciones antiguas de Babilonia respaldan los hechos históricos de el diluvio del capítulo 9 del libro de Génesis. O sea, como un respaldo histórico interesante de Gilgamesh. Hay libros un poco más contemporáneos, por ejemplo, el Popol Vuh, se estudia mucho en Centroamérica porque hay una descripción de la creación del hombre. En el Popol Vuh se narra que el hombre es creado primero del barro, pero se supone que se fracturaba, caminaba y se quebraba. Por eso fue necesario hacerlo del maíz. Por eso es que en las culturas centroamericanas se consume mucho el maíz. Nuestra cultura está basada en el maíz, bebidas a base de maíz, alimentos a base del maíz. Al punto que yo quiero llegar es que en la narrativa del Popol Vuh, estamos hablando de unos 600, 700 antes de Cristo, también se comenta el tema del diluvio, seguramente narrado por algún narrador que conocía perfectamente el Antiguo Testamento y tomó en cuenta el acontecimiento del diluvio y de la creación también. Hay varios puntos en coincidencia. Tenemos también la cultura caldea, tenemos la adoración de los caldeos hacia los astros, tenemos adoraciones
que hacían los caldeos muy particulares, eran paganos por naturaleza, eran adoradores de imágenes, ellos tenían sus dioses. Cuando el texto dice, algunos se cuestionan el hecho de Josué capítulo 24, verso 15, cuando dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿recuerdan? Pero hay un texto, el texto completo dice, yo no sé a quiénes ustedes quieren servir. Si aquel que nos ha libertado, que nos sacó de Egipto, o ustedes quieren servir a los dioses de vuestros padres que estaban al otro lado del río. Se refiere a los dioses caldeos. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Y es que la cultura del pueblo de Israel va a ser una cultura muy, muy conflictiva en el aspecto de que se acostumbraba mucho, se adaptaba mucho al paganismo. O sea, aprendía muy rápido las cosas malas. Aprendía el mal, lo aprendía rápido. Por lo tanto, siempre fue un problema enorme. Aquí vamos a tener algunos imperios que son imperios rivales en muchos casos. Vamos a tener el imperio neobabilónico, del cual, de la sexta dinastía, de la cual será parte Nabopolassar, Nabuzaradán, Nabucodonosor, también lo va a hacer Nabonido, lo va a hacer su nieto, que se llama Belsasar. Entonces, esta es parte del imperio, del imperio neobabilónico. Esta franja que ustedes ven aquí, miren, esta pequeña franja es Canaán. Aquí está Canaán. El imperio medo, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio de Lidia. Aquí están estos imperios que fueron. El de Lidia no tiene tanta influencia en todo el mundo antiguo, pero los que señalamos aquí son los imperios fuertes. Aquí sale un poquito el espacio de Persia, del imperio persa, que fue una barbaridad. Ese fue un imperio que gobernó de una forma increíble. Por eso, los imperios que estuvieron antes, por ejemplo, en el contexto de Israel en Canaán, estaba el imperio egipcio, estaba el imperio babilónico antiguo, y habían imperios como el asirio, que estuvo en el contexto del profeta Isaías y otros, ¿verdad? Miqueas. Entonces, allí tenemos el contexto de los puntos a estudiar. En la próxima lección vamos a ubicar lugares del Antiguo Testamento y vamos a tratar de grabarlo, o sea, memorizar esos lugares, que ustedes los puedan ubicar para que al ver el mapa en vacío, el mapa sin nada, ustedes lo puedan ubicar con facilidad. De tal manera que esto va a formar parte de una asignación. Esto lo vamos a hacer la otra semana, pero lo vamos a practicar, vamos a conocer, vamos a ubicar los puntos geográficos y luego vamos a tratar de poner el mapa en blanco para que todos podamos irlo identificando. Sin trampa, ¿verdad? Sin trampa. La idea es que conozcamos mejor. De hecho, que si ustedes hicieran trampa, a mí no me beneficia ni me anula. Es decir, sería reírse de uno mismo, ¿no? Sería como burlarse de uno mismo. Cada uno diría, sí, me sé algo que no sé. Entonces, pero el ubicarlo geográficamente resulta una cosa completa. O sea que si logramos trabajar un mapa del Antiguo Testamento, distribución de las tribus, ubicar dónde estuvieron los profetas, ubicar puntos importantes del Antiguo Testamento. Si ustedes lo logran hacer, nos damos por bien servido en esta lección. Porque con eso tendrán la guía fundamental de conocimiento para manejar, para intervenir
en acontecimientos históricos y geográficos del Antiguo Testamento. Entonces, esta materia de alguna forma la vamos a encauzar con historia y historia, contexto sociocultural y también con geografía bíblica, geografía del Antiguo Testamento. Esta es una tablilla de escritura cuneiforme. Así se escribía, así se narraba acontecimiento. Bueno, para el lector común, esto es solo un montón de líneas creadas por un niño al azar, pero no, esta es una historia. Esta es una historia, un acontecimiento donde van a haber figuras, personas, reyes, coronas, manos, van a haber caminos, van a haber también frases, palabras, números. A esta escritura se le conoce como escritura cuneiforme. Ya esta está distribuida por bloques individuales. Ustedes pueden ver también escrituras cuneiformes en las cuales se van señalando punto, guía, punto, dos puntos, líneas, más o menos como lo que ven aquí, más o menos por lo que ven aquí. Se ve muy comúnmente en los nombres babilonios. En la antigüedad habían muchas formas de escritura. En el antiguo mundo, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar las culturas más antiguas. De los más antiguos encontramos el acadio. El acadio, en la región de Acada, en lo que luego será Babilonia, se encuentran en las tribus caldeas antiguas escrituras que son cuneiformes. O sea, que son como rayas, líneas y líneas. Luego, ya en la cultura babilónica, más moderna, le va a dar, junto a la cultura asiria, le va a dar un sentido consonántico al lenguaje. Le va a dar un sentido consonántico. O sea, le va a dar consonante. Estas consonantes son las que usa similar a la cultura caldea, la va a usar el pueblo de Israel, porque Israel usaba solo consonante en su alefato. Ellos no tienen alfabeto. ¿Alguien sabe por qué no tienen alfabeto los hebreos? Aquí vamos a leer algunos comentarios. Podría señalar dónde es Canaán. Ok, ya vamos a señalar dónde es Canaán. Ah, ya le respondieron. Entre ustedes se están respondiendo. Ok, bien. No se preocupen. Luego todos vamos a ir punto a punto, cada uno de los lugares, incluso por donde pasó el pueblo, donde se alojaron y algunos acontecimientos particulares. Eso lo vamos a ver la otra semana. Pero esta vez quisiera que señalemos este aspecto bien interesante sobre las consonantes. En la cultura hebrea se usa solo consonantes entre las que van Aleph, Bet, Gimel. Las consonantes hebreas obedecen, por eso se llama alefato, porque proceden de sus primeras letras, nace sus primeras letras, de sus primeras consonantes, que serían Aleph, Bet, Aleph, Bet, Gimel. Por eso se llama alefato, Aleph y Bet. Por esa razón se le da esa connotación, el nombre se le da por las dos primeras letras. Lo mismo pasa con el alfabeto, porque en griego las letras, las dos primeras letras, alfa y beta, la primera es una vocal y la segunda es una consonante, alfa, beta, son las dos primeras letras del alfabeto. Y lo pasa igual en el caso del español, nosotros tenemos un abecedario. ¿Por qué tenemos un abecedario? Porque obedece a las primeras cuatro letras. Abecedario. Eso es parte del desarrollo léxico de la cultura antigua. Luego, quienes le dan forma a las palabras, le dan, vamos a decir esta palabra, inventaron las vocales
le dieron trabajo a las vocales fueron los fenicios. Los fenicios le dieron vocales a las consonantes y entonces ya formaban sílabas un poco más fáciles de pronunciar. Y los griegos, en definitiva, fueron los que evolucionaron el lenguaje, dándole ya connotación a las palabras, dándole profundidad, dándole sentido, dándole ya no solo palabras, sino artículos, dándole conjunciones, dándole adverbios. Entonces ya no era una palabra llana, simple, sino que le daba ya el realce de lo que nosotros conocemos hoy como los idiomas antiguos. Entonces, esto es una porción de estudio que obedece a la lección número 3. Y por acá nos señala Rebeca Raquel que hay algunas culturas que no usan vocales. En el caso de los árabes. Realmente en las culturas árabes, las culturas semíticas, casi no usan, o sea, casi no se usaba en el arameo, no era muy común el uso de las vocales. Eran más palabras que se juntaban, por eso una consonante se unía con la otra a través de prolongar una palabra. Por eso su acentuación era muy glotal, muy, eh, muy gutural. O sea, tenía un sonido muy particular. Y como un anexo, nosotros conocemos el Antiguo Testamento en hebreo ya con vocales gracias a los masoretas. Eso es algo que ustedes pueden manejar prácticamente estudiando muchas materias, cualquier materia se puede citar a los masoretas, pero algo que debemos manejar es que los masoretas son los que le dan ese aspecto, pues, más moderno a la letra, o a la palabra hebrea, porque ya le ponen puntos y unas pequeñas líneas que representan las 7 vocales del hebreo masorético. Pero ya eso es cuando se estudia prácticamente hebreo, cuando se estudia el idioma como tal. Por ahora, pues solamente nos vamos a remitir a señalar el aspecto histórico-geográfico de Israel en el contexto de Canaán, antes de Canaán y durante y luego de Canaán. Vamos a ver luego, a manera de resumen, lo que va a ocurrir con los acontecimientos históricos posterior al Pentateuco y también vamos a estudiar la división del reino, el contexto que se da, la división del reino. Para la próxima semana, ya saben que la misma metodología, les voy a solicitar que solamente hagan una síntesis, un resumen de el tema de la lección de hoy referido a la parte de la ubicación de Canaán. ¿Cómo es Canaán? La cultura cananea, los conflictos del Antiguo Testamento, que ustedes pueden hacer un resumen y en la posterior lección vamos a trabajar el tema del mapa, el mapa del Antiguo Testamento. Entonces vamos a tratar de mapear y de desarrollar un conocimiento fundamental del Antiguo Testamento en cuanto a aspectos geográficos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Mire, en cuanto al relato de Gilgamesh, que nos hacía comentario, dice que se relata acerca del diluvio. ¿Ese relato fue contemporáneo al relato bíblico o fue anterior? Porque he escuchado argumentos acerca de que el argumento bíblico tomó
partes de ese relato y por eso el relato bíblico tiende a ser ficticio y algunos no lo toman como inspirado, ¿sí? O como plasmado en la escritura y no debería ser creído. Ese es el argumento que algunas personas dan. Perfecto. El tema de lo que plantea la epopeya de Gilgamesh crea ciertas inquietudes, particularmente porque Gilgamesh es previo, o sea, el relato de Gilgamesh es previo a la narrativa del diluvio de Génesis. Ahora, lo que sí podría, haciendo un estudio analítico, crítico del texto, lo que podría ocurrir es que son textos complementarios sobre los relatos antiguos. Significa que el Génesis relata algo que quizá proviene de otra narrativa hebrea antigua. En otras palabras, que el Génesis es un resumen de los acontecimientos del pasado. Entonces, podría ser, no es descartable el tema de que el Génesis también tuviese cierto grado de influencia. Les voy a poner un ejemplo. ¿De dónde sale la ley mosaica? ¿De dónde se fortalece? Pues de las piedras de diarita escritas por un famoso rey antiguo llamado Hammurabi en sus códices. Y los códigos de Hammurabi son más antiguos que Moisés. Pero ¿qué hacen? Lo que hace la ley, por ejemplo, es considerar aspectos narrativos históricos que son de gran valor. ¿Por qué fue Moisés elegido? Porque Moisés tenía un conocimiento de la ley muy amplio. Entonces, hay mucho propósito ahí de parte de Dios. Pero, aunque algunos adversan el hecho de que la Biblia tenga relatos ficticios o que no sean veraces, realmente lo que podemos aprender es que los relatos antiguos también corroboran eventos históricos, eventos que son muy, pero muy antiguos. Gracias, hermano John, por aportarnos ese punto tan interesante. A usted, muchas gracias. Amén, hermano. Hermano Raúl. Yo no sé si sea oportuno porque pues ya estamos contra el tiempo, pero cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Desobedecen, Dios les dice, ahora van a morir. Debo inferir que antes no morían, que ellos eran seres espirituales, no eran como así como carnales. Por lo tanto, he escuchado algunos comentarios de gente que dicen que entre un versículo y otro pudiera haber sido cuando Dios dice, le ha creado Dios los animales, el huerto, todo tipo de árbol, y entonces viene y dice, se da cuenta Dios de que él aún está triste, ¿verdad? No está bien. Entonces ahí se puede interpretar que pasaron cientos de años, miles de años. Pudo haber pasado un tiempo sumamente largo, ¿verdad? Dado que ellos eran espirituales, sumado a este contexto al otro que le mencionaba inicialmente, que era el que le dice, ahora vas a morir, ¿verdad? Entonces, antes él no moría, antes él iba a estar de manera indefinida en ese huerto, ¿verdad? ¿Qué comentario usted me puede hacer al respecto? Okay. Vamos a mitificar y desmitificar. Dos cosas en uno. Número uno, no se puede contemplar la posibilidad de que Adán y Eva fuesen espirituales netamente, porque realmente ellos estaban construidos de una forma material, porque ellos iban a sojuzgar la tierra. Y el hecho de que Adán, la palabra Adán, viene del hebreo Adamá, Adamá, que significa polvo, tierra, porque de ahí fue tomado. Y Eva es la madre de los seres vivientes.
Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, por tradición de la narrativa, cuando Adán y Eva fueron creados para tener acceso a un árbol llamado el árbol de la vida. Comer de él significaba tener vida, tener vida. Les voy a presentar la tradición y la no tan tradición. La tradición es Adán y Eva están en el huerto, comen del fruto de la vida, tienen acceso al fruto de la vida, pero no al fruto del bien y el mal. El fruto del bien y el mal si lo comen es desobediencia pura. Entonces, al comer del árbol ya no tienen acceso. Por eso es que en el 3:22 del libro de Génesis dice en un plural, eso habría que estudiarlo, en un plural dice, descendamos y no permitamos que el hombre tenga acceso al árbol de la vida, no sea que comiendo de él viva para siempre. Entonces, da esa intención en el relato. Esa es la tradición, ¿no? Que si Adán y Eva no pecan, ellos viven siempre. Pero la no tradición, o sea, una perspectiva un poquito diferente, un poquito más teológica, es que allí desde el Antiguo Testamento ya se está describiendo la esperanza futura del ser humano. De tal manera que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, o sea, si ustedes ven el mismo árbol de la vida, yo le daré del árbol de la vida. Tratando de hacer una conexión teológica de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, tienen esas dos ideas para trabajar, para pensar. Pero es interesante, yo creo que es oportuna también porque es una curiosidad, ¿no? De todo pensador, de todo estudioso del Antiguo Testamento sobre el hecho de Eva y Adán. Pero ellos fueron creados con una materia natural. Entonces ellos, una vez que tienen el conocimiento del bien y el mal, entonces ya no tienen acceso al fruto de la vida, al árbol de la vida, entonces ya no pueden prolongar sus días en la tierra. Y de allí ya viene la palabra morirás, ciertamente morirás. Entonces allí también tiene una connotación espiritual, morir de estar fuera de la presencia de Dios, una muerte espiritual también. Entonces, eso podrá tener su connotación de acuerdo a la perspectiva en la que lo estudiamos. También no lo tomamos en cuenta en ningún momento, pero sí hay otros mitos acerca de Adán, que lo veremos quizá en otra oportunidad como un entremés, como un dulce, pues, que se come después de la lección. Pero eso será luego. Entonces, si no hay más comentarios, yo sé que están muy cansados algunos de ustedes de tanto trabajar. Sé que hoy es el Día del Trabajador, así es que lo celebramos, decía el hermano Fernando, lo celebramos trabajando el texto bíblico, que no es trabajo, me dice él, no es trabajo, es deleite, es un disfrute, ¿no? Es como parte de un espacio que nos damos para compartir el estudio bíblico. Entonces, le digo yo que yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Si los hermanos no tienen problema, yo no tengo problema. Así es que agradecido por el espacio esta noche y que tengan un feliz descanso, y después de haber tomado notas, solo pueden compartir la síntesis de aquí a la próxima semana, de aquí al miércoles próximo. Tienen ese tiempo.